Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas de inteligencia artificial, especialmente a Sermes por invitarme a esta charla. Yo me llamo Julio Madrigal Matute, soy cofundador y director científico de Ibions, un proyecto que ayuda a personas con cáncer a mejorar su salud, y tratamientos oncológicos mediante cambios nutricionales basados en evidencia científica. Además, soy investigador Ramón y Cajal e investigador principal del Laboratorio de Autofagia y Onconutrición de la Universidad de Valencia. Y voy a pasar a compartiros pantalla para presentaros el proyecto del que os voy a hablar, que es un proyecto en el que hemos incorporado dentro del grupo de Ibions y de la Universidad de Valencia inteligencia artificial en una plataforma de telemedicina, con el objetivo de poder ayudar mejor a los pacientes oncológicos mediante estos cambios nutricionales que, como os he comentado, es la base de nuestro proyecto. Debo decir que cuando me invitaron a presentar, estaba un poco confundido porque realmente no soy un experto en inteligencia artificial. Yo realmente a lo que me dedico es a investigar cuál es el papel que la nutrición tiene con el cáncer, cómo podemos alimentarnos mejor para intentar prevenirlo o para intentar que los tratamientos sean más efectivos. Pero es cierto que en el proyecto de Ibions, en el que lo que hacemos es ayudar a personas que se les ha diagnosticado cáncer, intentamos realizar un tratamiento muy personalizado. Entonces, en un momento dado, nosotros realmente tuvimos que plantearnos si queremos ayudar de una forma más personalizada y a más pacientes, tenemos que multiplicar los recursos humanos de una forma que no era sostenible. Y lo que hicimos en ese momento fue desarrollar una plataforma de telemedicina que se llama Ibions 360, que ha sido desarrollada gracias al trabajo de un investigador que tenemos en el equipo, un desarrollador que se llama Kiko Borja Escribá, que está haciendo el doctorado industrial entre Ibions en la Universidad de Valencia, y que ha desarrollado esta app que de hecho ya tenéis disponible tanto en la app de Android como en la app de Apple, y que os voy a contar todos los entresijos y cómo llegamos a ello durante esta charla. Y lo primero que me gusta empezar en cada charla es dando las gracias, pues no solo a Kiko, que ha sido quien ha desarrollado fundamentalmente la app, sino a todo el equipo, tanto de la universidad como de Ibion. Sé que esta suele ser la última charla, la última diapo, pero a mí me gusta empezar al revés, porque realmente sin todo este equipo, realmente sería imposible hacer todo lo que hacemos en el día a día, ya que pues yo prácticamente solo me dedico a buscar financiación y poco más. Y si no fuera gracias a todas ellas, sobre todo, no podríamos hacer nada en este proyecto. Pero bien, vamos a empezar y os voy a contar esta historia de cómo empezamos o o qué nos llevó a fundar Ibions y cómo al final hemos integrado estas herramientas de inteligencia artificial dentro de nuestra plataforma que es Ibions 360. Y primero os voy a dejar con algunos datos que muchas veces son un poco chocantes. Y es que una de cada dos personas de las que estamos ahora mismo atendiendo esta charla seremos diagnosticados de cáncer en algún momento de nuestra vida. Y uno de cada tres pediremos consejo nutricional, pero no lo recibiremos. Y es que el 70% de los pacientes oncológicos no reciben ningún tipo de tratamiento nutricional. Lo más que suelen recibir de su oncólogo es come lo que quieras, porque realmente, pues para muchos, la nutrición no sirve para nada. Y sí que hay, yo creo que probablemente algunas personas que estéis en la audiencia os veáis reflejados, hay determinados momentos personales que te hacen clic y te hacen, pues a veces, dar un salto al vacío. Fue el caso de Sara, que la veis aquí, es la CEO directora médica y cofundadora de Ibions. Ella es médica, especialista en medicina interna y especialista en nutrición clínica. Su mejor amiga es Laura, y en 2019 recibió diagnóstico de cáncer triple negativo, cáncer de mama, es el cáncer de mama con peor pronóstico. Y cuando le dieron este diagnóstico en 2019, su oncólogo le dijo, puedes comer lo que quieras, que realmente la nutrición no sirve para nada. Laura y Sara eran también muy amigas mías en ese momento. Sara me comentó el caso y yo en ese momento trabajaba en Nueva York, trabajaba en el Albany State College of Medicine y lo que hacía era investigar el papel que la nutrición tiene en el origen y desarrollo de las enfermedades metabólicas como el cáncer. Claro, yo lo que le decía a Sara es, hay muchísima evidencia científica, por ejemplo, se ha visto que la nutrición puede mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, puede disminuir la mortalidad de los pacientes oncológicos y además
y esto va muy dirigido a los gerentes de los hospitales, que muchas veces dicen que introducir la nutrición podría incluso aumentar los costes. La realidad es que cuando se han hecho estudios de coste-eficiencia, cuando se realiza una intervención nutricional en pacientes oncológicos, se ha visto que se puede disminuir hasta un 40% el gasto en salud. Y nosotros, de hecho, creemos que estos datos se pueden mejorar aún más con nuestro método. Todo ello ha hecho que la Unión Europea promueva la inclusión de la nutrición oncológica como parte esencial del tratamiento. Y sin embargo, todavía no se está haciendo. Y es lo que nos llevó a fundar Ibions. Ibions es un equipo médico, nutricional, científico, pero hoy sobre todo me voy a me voy a centrar en la parte de software, que tenemos un objetivo común, que es mejorar la salud, calidad de vida y el pronóstico de las personas con cáncer mediante cambios nutricionales basados en la última evidencia científica. Y aquí viene algo muy importante para lo que voy a hablar hoy, es que tenemos una visión, y es que ninguna persona con cáncer se quede sin su tratamiento nutricional. Y esto es fundamental, porque fijaos, si hacemos una foto del paciente arquetípico, la mediana de diagnóstico de cáncer está entre los 65 y 70 años. Así que más o menos, año arriba, año abajo, no sé si es muy representativa de los 65 o 70, pero bueno, más o menos estaríamos hablando de este tipo de paciente. Este tipo de paciente, o si estamos pensando en hacer una intervención digital, evidentemente no es nativo digital, ha estado comiendo durante 60, 70, 80 años lo mismo. Y además sucede algo muy interesante a nivel psicológico en España, y es que creemos que simplemente por tener el pasaporte español ya comemos bien. Se nos ha bombardeado durante años que tenemos una dieta mediterránea que es fantástica, lo cual es totalmente cierto, pero la realidad es que los datos nos dicen que solo un 12% de la población española consume realmente una dieta mediterránea. Fijaos, ahora mismo tenemos entre un 60% de sobrepeso u obesidad en nuestra sociedad. Y la obesidad y el sobrepeso aumenta hasta 13 tipos de cánceres diferentes. Con lo cual, realmente, estos son, bueno, unos conceptos que tenemos muy integrados en la sociedad, pero que nosotros intentamos romper poco a poco con datos. Cuando nosotros fundamos Ibions, que fue en 2021, estábamos en una situación, que creo que si volvemos la vista atrás ya la tenemos bastante clara, y es que estábamos en mitad de la COVID. Y esto lo que hizo fue que cuando empezamos nuestro proyecto, por pura necesidad, lo empezamos de forma online. Tras lo que sucedió con Laura, se empezó a correr el boca a oreja y muchísimas personas nos empezaban a llamar. Esto empezó a ser a partir de 2020, 2021. Y claro, en ese momento todo tuvo que ser digital. Así que empezamos realizando consultas online con los pacientes de forma totalmente online. En 2020 probablemente, o en 2019, nos hubiéramos encontrado a este tipo de paciente, ¿no? Un paciente que cuando superan quizás los 50, 60, especialmente los hombres, que nos cuesta más pedir ayuda, integrarnos con las tecnologías digitales, estábamos más o menos, yo creo que esta foto podría ser bastante representativa. Cuando llega la COVID, esto cambia de forma radical. ¿Por qué? Por algo que nosotros creemos que es fundamental, y es que de repente estas personas que no eran nativas digitales, que tenían grandes problemas a la hora de, bueno, interaccionar con estas nuevas tecnologías que estaban haciendo, de repente le ven el valor. Y esto es fundamental, porque en ese momento las barreras desaparecen. Y yo creo que seguro que podemos pensar en las personas mayores que tenemos alrededor, que desde ese momento, pues, están mucho más conectadas a redes sociales, sobre todo WhatsApp, vías de comunicación con los familiares. Y esto es un poco algo de lo que nosotros nos hemos beneficiado en nuestro proyecto, y es que esas barreras digitales, vamos a decir, se han saltado un poco en las personas a partir de los 40, 50 años. Y estas otras dos barreras voy a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, la COVID nos ayudó en esta barrera. Pero luego, además de que por un lado nos vimos obligados a empezar online, por otro lado nos ayudó la COVID para saltar esa barrera, había algo fundacional en Ibions que para mí era fundamental, y es que la sanidad no tiene que depender de tu código postal. Yo doy clases de salud pública, y algo que les choca mucho a los alumnos es que siempre les digo que el mayor factor que influye en su salud es su código postal de nacimiento. Y esto es bastante triste porque yo he nacido en Logroño y eso es algo que siempre llevo un poco a todas partes.
Y me daba bastante rabia que la sanidad que teníamos en Logroño, en Teruel, o imaginaos ya en cualquier pueblo de la España vaciada, realmente es muy diferente a la que tienen ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, por ejemplo. Y para mí era algo muy importante que este proyecto llegase a cualquier persona, independientemente de dónde viviese y también de sus características sociodemográficas, que esto viene muy dado con el código postal. Por ejemplo, no nos tenemos que ir a Estados Unidos para que, por ejemplo, en Valencia, dependiendo del barrio donde nazcas, la esperanza de vida difiere en más de 7 años. Así que fijaos qué importante es el código postal donde uno nace. Así que en 2021 iniciamos el proyecto con consultas online y lo que empezamos a hacer era, a medida que íbamos trabajando con diferentes pacientes, ver qué necesidades tenían para intentar co-desarrollar el proyecto con los pacientes. Y de esta forma, y para poder además escalar el proyecto, creamos nuestro primer prototipo, Ibions 360, con la idea de mejorar la adherencia a una dieta saludable, mejorar la personalización. Es fundamental que la dieta no puede ser café para todos, porque realmente depende mucho del tipo de tumor, depende mucho del estadio clínico, depende de gustos, alergias, cultura, etcétera. Y sobre todo, hay algo que también es muy importante en nuestro proyecto y es que buscamos que la nutrición sea un tratamiento coadyuvante, es decir, que aumente la eficacia de los tratamientos. Por ejemplo, ¿qué se ha visto? Se ha visto que en melanoma, que uno de los tratamientos que más se usa es la inmunoterapia, cuando se consume una alimentación alta en fibra, se modifica la microbiota y de esta forma aumenta la eficacia de los tratamientos de inmunoterapia. Así que fijaos qué importante pueden ser esos tratamientos nutricionales como coadyuvante a los tratamientos hospitalarios. Así que lo primero que hicimos fue desarrollar un módulo educacional. Esto ha sido también muy importante para nosotros, porque lo que hemos visto es que, según la teoría cognitivo-conductual, si tú a un paciente le explicas el porqué de los cambios, es mucho más fácil que esa adherencia se mantenga a largo plazo. Realmente esto que se suele hacer de dar un menú y que esperas por una especie de ciencia infusa o wishful thinking que el paciente va a cambiar lo que ha estado comiendo durante los últimos 60 años, ha demostrado que realmente no es así. Sin embargo, si el paciente entiende por qué tiene que hacer esos cambios, es mucho más fácil que esa adherencia se mantenga a largo plazo. Por eso, incorporamos módulos educacionales. Otra cosa que nos pedían mucho los pacientes son recetas. Están haciendo un cambio y de repente necesitan cocinar con nuevos alimentos. Intentan hacer nuevas recetas que no sean aburridas. Pues lo que hemos incorporado es también, por ejemplo, o incorporamos en su momento un módulo de recetas, productos. Cuando iban al supermercado nos preguntaban, ¿puedo comprar este tipo de leche o puedo comprar este otro alimento? Pues eso lo incorporamos también en la app. Y luego, algo fundamental y que está muy relacionado con lo que os hablaba antes del pasaporte español, es que los pacientes en general cuando llegaban a la consulta nos decían, yo ya como bien. Y de repente, cuando hacían un registro de lo que comían, mientras que ellos pensaban en su día a día que comían un montón de frutas, verduras, legumbres, luego se daban cuenta que en el día a día muchas veces igual comían, pues fundamentalmente otro tipo de alimentos que no están tan recomendados en un paciente con cáncer. Así que incorporamos también este módulo que nos parecía fundamental, un contacto con un chat directo con el equipo para poder hablar tanto con el equipo médico como nutricional y un sistema de monitoreo clínico de forma que puedan subir, por ejemplo, pues su historial, cuestionarios de calidad de vida que les pasamos antes y durante todo el proceso, etcétera. De forma que el equipo médico pueda ir siguiendo a los pacientes. ¿Cuáles fueron los problemas que nos encontramos? Y están muy relacionados con esas dos barreras que que os he mencionado al principio. Pues estos problemas era que la mayoría de los pacientes les cuesta mucho trasladar estos cambios en su día a día y sobre todo llevarlos a cabo en el largo plazo. Nosotros no queremos que un paciente coma durante la próxima semana bien y luego se olvide, sino que queremos que lo incorpore para el resto de su vida, porque realmente son cambios que han demostrado que son muy buenos en el largo plazo. Y esto es lo que más costaba, que era la parte de la adherencia en el largo plazo. Nosotros seguimos con los pacientes muchas veces durante meses e incluso con algunos pacientes durante años y lo que veíamos era que en el largo plazo esa adherencia se iba perdiendo. Así que, ¿cómo decidimos solventar este problema? Pues lo que vimos era que nosotros teníamos toda la parte de investigación, toda la parte de asistencia al paciente, incluso la de desarrollo de software muy potente,
Pero nos faltaban otras dos ramas. Y una de las ramas era poder colaborar con una empresa de inteligencia artificial, y en este caso nos unimos en un consorcio con Datipic, que es una empresa de inteligencia artificial de la ciudad de Valencia, y además nos unimos con una asociación de pacientes de cáncer que se llama The Movement. Y ahora veréis un poquito el rol que tenía cada uno y qué es lo que hicimos juntos. Todo esto lo hicimos posible gracias pues, al gran equipo que tenemos en Ibions. Tenemos Carmen, que es estudiante de doctorado en nutricionista, Sara, que es dietista, Carla, que nos ayuda en toda la parte de social media, Kiko, que ya os he comentado antes su papel, y Cecilia y María, que son investigadoras doctorales del laboratorio de la Universidad de Valencia y que trabajan investigando el papel de la alimentación en la biología del cáncer. Datipic es un equipo fantástico de científicos de datos, expertos en inteligencia artificial, y The Movement es una organización que lo que busca es sobre todo dar voz a los pacientes con cáncer, que está dirigida por Javier Alcázar y que cuenta en su equipo con alguien también muy importante que es el doctor Ángel Borque, que es el jefe de la unidad de próstata del Hospital Universitario Miguel Servet, que lo que nos ha ayudado es a reclutar pacientes para poder probar y mejorar nuestra app a lo largo del tiempo. Y con ellos tres lo que hicimos fue desarrollar un consorcio que se llamó Onconuris, intentando cambiar el paradigma del tratamiento del cáncer, sobre todo el tratamiento nutricional, que realmente actualmente no se hace prácticamente nada en la sanidad española. Lo primero que empezamos a hacer fueron como workshops de ecodiseño. Empezamos con pacientes de cáncer de mama. Es un paciente que realmente en muchos casos, por desgracia, por el diagnóstico tan temprano, sí que incluso son nativas digitales, están mucho más abiertas a los cambios nutricionales. Y nuestro objetivo final era poder llevar todos estos cambios que se iban desarrollando en nuestra app, gracias al equipo técnico y la parte de Datipi y de inteligencia artificial, y especialmente también con el consejo del equipo nutricional y médico del equipo, hasta pacientes con cáncer de próstata, que es un perfil completamente diferente. Tienen una mediana de diagnóstico en torno a los 65 años, hombres que, como os he dicho anteriormente, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta más integrarnos con las herramientas digitales, y nuestro objetivo es que pudiese ser tan bien utilizada por pacientes de cáncer de mama como por pacientes de cáncer de próstata, que son un poco como dos extremos bueno, de un diagnóstico de cáncer. ¿Y cuáles fueron los puntos críticos que vimos durante toda esta fase de ecodiseño? ¿Cuáles fueron las necesidades y los puntos de dolor? Pues las necesidades fundamentalmente de los pacientes fue que el diseño de la app tenía que tener un diseño que fuese muy amigable, especialmente para personas mayores, y que además incluyese la implicación de la familia. Por ejemplo, especialmente en pacientes de cáncer de próstata, muchas veces necesitan que su mujer vaya de la mano, sus hijos o la persona que cuida de ellos vaya de la mano. Así que también esa parte creemos que es fundamental para el desarrollo de la app. Y luego tanto los pacientes como el equipo médico nutricional, lo que vimos es que necesitan un feedback en tiempo real de qué es lo que los pacientes están haciendo y cómo podemos mejorar bueno, los diferentes objetivos que se plantean semanalmente el equipo nutricional y médico. ¿Cuáles fueron los puntos de dolor de los pacientes, sobre todo? Una sobrecarga de información, especialmente que viene de las redes sociales. Lógicamente, cuando te diagnostican cáncer, estás probablemente en el momento más crítico de tu vida, y una de las cosas que es inevitable es preguntar a doctor Google o doctor ChatGPT, y eso lo que sucede es que al final acaba provocando, pues eso, una infoxificación, y los pacientes vienen realmente súper confundidos de qué es lo que pueden y qué no pueden hacer. Otro de los puntos de dolor era intentar traquear de forma efectiva qué es lo que los pacientes comen, porque cuando empezamos al principio, los pacientes, por ejemplo, apuntaban en un Excel: hoy he comido una ensalada. Pues creo que estaremos de acuerdo que una ensalada puede ser una ensalada de pasta con mahonesa, pollo y, bueno, no sé, chorizo si quieres. Y una ensalada puede ser una ensalada de lechuga, tomate y aguacate con aceite de oliva y sal. Entonces, para nosotros era realmente difícil saber a qué tipo de ensalada se refería el paciente, porque muchas veces hay una cosa que se llama el sesgo de recuerdo, que muchas veces tendemos a pensar pues, que esa ensalada era mucho más saludable de lo que nosotros nos creíamos. Y luego lo que necesitábamos era desarrollar herramientas para poder monitorear al paciente de una forma más eficiente,
más automatizada y que nos consumiese menos recursos humanos. Y con todas estas necesidades, con todos estos puntos de dolor y estos workshops de ecodiseño que hicimos con los pacientes, desarrollamos Onconuris. ¿Y qué es lo primero que hicimos? Lo primero que hizo Kiko fue un trabajo bastante potente de estandarización y de inclusión de diferentes bases de datos que se intercomunicasen entre ellas. Y aquí es cuando empezamos ya a hablar de estos mecanismos de, no sé si Machine Learning podríamos decirlo, en el cual tenemos diferentes bases de datos que se comunican entre ellas. La primera, tenemos una base de datos en la que incluimos el perfil del paciente, en la que se incluyen, pues, por ejemplo, el tratamiento, diagnóstico, síntomas, etc. Luego tenemos eh, otra base de datos que está alimentada por otras 4 bases de datos. Y os voy a comentar. Por ejemplo, cuando nosotros comemos un alimento X, una paella, por ejemplo, esta paella hace match con las 4 bases de datos que tenemos integradas. La primera es la de la USDA. Esta lo que hace fundamentalmente es hacer un análisis de la composición de los ingredientes. Pues, por ejemplo, el arroz tiene X macronutrientes, estos micronutrientes, etcétera. Luego está la de Open Food Facts. Esta es una base de datos que fundamentalmente está centrada en el análisis de si los alimentos son saludables o no saludables. Luego tenemos la de FlavorDB, que esta está muy centrada en los tipos de sabores que tienen los diferentes alimentos, y esto es muy importante para pacientes oncológicos. Hay muchos tratamientos, pero especialmente los que están basados en platinos, que provocan cambios en la percepción del sabor de los alimentos. Fundamentalmente lo que les pasa a los pacientes es que empiezan a tener sabores metálicos, empiezan a tener sabores que les resultan poco apetitosos y acaban perdiendo el apetito. Por eso es fundamental encontrar una buena mezcla de sabores dependiendo de los síntomas que tienen los pacientes en cada momento. Y también la base de datos que hemos incorporado es la de Phenol Explorer. Esta base de datos lo que contiene es ingredientes con su composición en polifenoles, ya que los polifenoles son unos compuestos bioactivos que se han demostrado que tienen un gran poder anticancerígeno. ¿Vale? Pues con todo ello, que está mapeado en esta base de datos, lo que hacemos también es una gestión culinaria. ¿Qué es esto? Pues teniendo en cuenta el perfil del paciente, diagnóstico, síntomas, etcétera, lo que el sistema le hace, como vais a ver a continuación, es sugerirle, por ejemplo, unas recetas que va a depender de eh, su perfil particular, pues le va a recomendar un tipo de cocinado, una dificultad. No es lo mismo una persona que está totalmente activa con 2 hijos pequeños, etcétera, que una persona que está jubilada que probablemente va a tener mucho más tiempo y que incluso puede que use la alimentación o el cocinar como un hobby, ¿vale? Y eso también va muy relacionado con el tiempo. Y todo ello al final se funde en una recomendación personalizada que se le hace al paciente y en el cual podemos controlar tanto los macronutrientes como los micronutrientes, como los polifenoles, valor energético y, por ejemplo, esos compuestos del sabor que os he comentado anteriormente que es tan importante para algunos pacientes oncológicos. ¿Y cómo esto se refleja en el lado del paciente? ¿Cuáles son las herramientas que hemos desarrollado gracias a la inteligencia artificial? Pues fijaos, en este proyecto lo que hicimos fue, lo primero, desarrollar un sistema mediante el cual los pacientes le pueden sacar una foto o un vídeo a lo que están comiendo y directamente el sistema reconoce el nombre de la receta, el método de cocinado, ingredientes, composición nutricional y todo ello lo machea con la situación clínica y al final lo que recibe el paciente es un feedback personalizado. Y lo que recibe el equipo médico, por otro lado, es sistemas de alertas. Oye, este paciente está comiendo bien o no está haciendo ni caso, o tenemos que intentar ir por esta línea porque está haciendo esto o lo otro. Esto cambia radicalmente lo que hacíamos anteriormente de recibimos un Excel en el que ponía ensalada, como veis. Lo siguiente que hicimos, por otra necesidad que veíamos durante estos workshops de ecodiseño, es que los pacientes antes muchas veces nos escribían por WhatsApp y nos preguntaban, estoy en el supermercado, ¿puedo comprar esta leche o puedo comprar esta? Como os podéis imaginar, eso aparte de poco rentable, muchas veces no podíamos ayudar en tiempo real al paciente porque muchas veces estamos haciendo otras cosas y con un número pequeño de pacientes puede ser relativamente viable, pero si empiezas a escalar es totalmente inviable. Entonces, lo que hemos desarrollado mediante herramientas también de inteligencia artificial es un escáner de productos. Lo que hace el sistema es, tú puedes ir al supermercado, le sacas una foto y dentro de la app de Evians te dice si
¿es correcto o no es correcto de acuerdo a tu perfil personal? Y si no es correcto, volvemos a la teoría cognitiva conductual. Te dice una alternativa mejor y te explica por qué es una alternativa mejor. De esta forma, el paciente va a entender el por qué y ya no va a volver a preguntarlo. Lo siguiente que hicimos fue pasar de un chat en el que puramente era un chat de diálogo entre la médico, por ejemplo, Sara, en este caso con el paciente, a un chat en el que hemos incorporado la tecnología de Azure y con esa tecnología y siempre con una supervisión, un human in the loop, lo que hacemos es que el 99% de las preguntas que nos hacen los pacientes son siempre las mismas. El equipo médico-nutricional ya las ha validado y de forma automática estas respuestas ya validadas las preguntan los pacientes y reciben su respuesta. Para el 1% de respuestas o de preguntas, perdón, que son nuevas, ¿qué es lo que sucede? Esas preguntas, el sistema les dice, ahora mismo no tengo la respuesta, lo voy a comprobar con el equipo médico-nutricional, lo comprueban los expertos, se incorpora al pool de respuestas y a partir de ahí ya esa respuesta ha sido validada y está disponible para el resto de pacientes. Y finalmente, otra herramienta u otro proceso en la que invertíamos muchísimo tiempo era un recomendador de menú. A nosotros no nos gusta en general recomendar menús porque vemos que es algo muchas veces cortoplacista y crea mucha dependencia, pero al final lo que intentamos hacer es adaptarnos a las necesidades de los pacientes. Y cuando nos lo pedían, pues tardábamos 1 hora, 2 horas en desarrollar un buen menú. Evidentemente, si haces un menú que sacas de cualquier sitio de internet, puedes tardar 2 minutos. Pero si lo haces bien, puedes tardar horas. Y entonces lo que hicimos fue, incorporando todas estas herramientas y estas bases de datos que os he comentado que había integrado Kiko ya dentro del sistema, lo que hacen es crear un menú semanal totalmente personalizado para el paciente, en función de su situación clínica, gustos, alergias, lo que ha comido la semana pasada, etcétera. Y finalmente, por supuesto, también lo que se ha desarrollado es un dashboard donde el profesional puede monitorizar pues, el progreso del paciente, la adherencia, síntomas, necesidades, etcétera, etcétera. Y es a través de donde se realiza esta interacción con el equipo médico nutricional. Y todo con algo fundamental, y es que siendo un proyecto en el que manejamos datos tan sensibles, para nosotros es fundamental toda la protección de datos y de hecho también estamos trabajando bastante todo el tema de ciberseguridad. ¿Cuáles han sido fundamentalmente los KPIs de este proyecto para que veáis que esto realmente se refleja en realidades? Pues hemos mejorado la adherencia a la alimentación de los pacientes, hemos mejorado la calidad de vida medido mediante cuestionarios que les pasamos antes y después a los pacientes. Realmente, además, en estos pacientes en general, lo que tiende es a deteriorarse la calidad de vida y, sin embargo, lo que estamos consiguiendo es que se mejore. Y lo que hemos hecho también a nivel de eficiencia interna es disminuir el tiempo que invertimos en cada paciente, de forma que no solo estamos automatizando muchos servicios, estamos intentando personalizarlo al máximo, sino que además podemos ayudar a más personas. A nivel técnico, el sistema de imagen, por ejemplo, de los menús supera el 90%, es realmente brutal. La plataforma, la verdad que está funcionando muy bien y lo más importante para nosotros es que el 85% de los pacientes que empiezan el método con nosotros de forma digital continúa con el proceso con una satisfacción también de más del 85%. Y fundamentalmente, pues para nosotros los KPIs más importantes son que realmente los pacientes nos cuentan que se sienten mucho mejor que cuando empiezan con nosotros. Y la verdad que para nosotros realmente este es el KPI más importante. Y como algo que creo que era muy importante para esta charla es también los aprendizajes que hemos tenido de todo este proceso, sí que quería dejar un poco esta slide final de aprendizajes que hemos tenido. Nosotros, por ejemplo, no hemos tenido un equipo interno de inteligencia artificial. Nosotros creíamos que lo más importante que necesitábamos desarrollar era nuestro know-how interno a nivel nutricional, oncológico, médico, pero también del desarrollo de software, es decir, desarrollar toda la parte interna y toda la parte visual que pudiese ayudar al paciente. La parte de inteligencia artificial, lo que hicimos fue buscar una alianza estratégica con Datipeak, esta empresa de inteligencia artificial de Valencia. Y lo que hemos ido haciendo ha sido desarrollar propuestas conjuntas a diferentes proyectos, tanto europeos como nacionales como regionales. El proyecto que os he hablado de Onconubis es un proyecto a nivel europeo con una tasa de éxito de menos del 6%.
en el que resultamos ganadores. Y pues gracias a ese funding hemos ido desarrollando toda esta parte de inteligencia artificial interna que nos ha ido ayudando a automatizar todos estos procesos. Una de las cosas que aprendimos quizás demasiado tarde, pero que creo que es muy importante, es que mientras que toda la parte del software, por ahora, hasta lo que nosotros sabemos, no se puede proteger, sí que se pueden proteger los algoritmos que se desarrollan y eso es en lo que estamos nosotros ahora en proceso. Hemos tardado quizás demasiado tiempo y por eso me gusta ponerlo como uno de los aprendizajes que hemos tenido. Y en esta línea sí que creo que es muy importante que cuando se desarrollen diferentes tipos de estos consorcios, o incluso cuando se subcontrata a una empresa de inteligencia artificial, etcétera, que quede muy claro qué es de quién. Porque muchas veces a cada uno nos puede parecer súper evidente, pero si eso no está escrito en un acuerdo y firmado por todos, puede llevar a muchos problemas. La verdad que en nuestro caso no lo hemos tenido, pero sí que es cierto que desde el principio intentamos firmar estos acuerdos desde el día cero para que no hubiese ningún problema con el desarrollo que se hacía. Otro de los aprendizajes que hemos tenido es que el uso de inteligencia artificial es realmente necesita de miles y millones de datos y es cierto que bueno, nosotros no tenemos esa disponibilidad de millones de datos de pacientes oncológicos para poder entrenar nuestros propios sistemas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido usar las herramientas de inteligencia artificial generativa que están disponibles. Hemos desarrollado bases de datos muy potentes que nos ayudasen a conectar todo lo que nosotros queríamos evaluar dentro de un paciente para poder mejorar su salud. Y sí que algo que para nosotros es muy importante es que todos los algoritmos que estamos desarrollando y que estamos protegiendo han sido supervisados por nuestro equipo, porque al final sí que creo que hay una capa de expertise que por ahora las herramientas de inteligencia artificial generativa, no sé en el futuro, pero actualmente no llegan ni de lejos a lo que nuestro equipo puede hacer. Entonces sí que esa parte nosotros la estamos haciendo al menos supervisada, que den el check los humanos. Y quizás el último aprendizaje y algo que creo que es muy importante para todo lo que os he contado es que nosotros hemos comprobado que la inteligencia artificial es fantástica para optimizar procesos y así la hemos usado, pero al menos en nuestro caso particular hay algo que es insustituible por ahora, que es la escucha a los pacientes. Un paciente oncológico cuando es diagnosticado está, como he comentado antes, probablemente en el peor momento de su vida y necesita poder hablar con otra persona, aunque sea a través de una pantalla, pero necesita hablar con otra persona, que le escuchen, que le miren a los ojos, y eso es algo que al menos en nuestro proyecto queremos mantener y que consideramos que es esencial, con todo el apoyo de la inteligencia artificial en todas las otras partes. Y ya con esto, pues he empezado a contaros la historia de Laura y por dejaros con una nota positiva dentro de que en general cuando ponemos las noticias no suele haber muchas notas positivas, pues esto fue los dos cofundadores de Ibions con Laura celebrando el final de su tratamiento y Laura actualmente, a 2026, no tiene ningún tipo de recaída y está perfectamente y de hecho ahora está celebrando sus vacaciones por ahí fuera. Así que muchas gracias al equipo y todo el funding que nos ha ayudado a poder desarrollar este proyecto y estaré encantado de poder responder cualquier pregunta. Muchas gracias.